El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. El Señor está aquí. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Entonces hoy ese Señor que tú crees que es enorme es el que te va a bendecir. Amén. Toma tu asiento. Aleluya. Qué bueno estar en la casa del Padre. Amén. ¿Cuántos dicen? Es bueno estar en la casa del Padre. ¿Verdad que sí? Aleluya. Nos sentimos bien. ¿Sí? Nos sentimos bien. Mira, hoy traje una palabra. El Señor me ministró acerca de el propósito de Dios para mi vida. Di conmigo. El Señor quiere que yo tenga el propósito de Él claro en mi vida. Amén. Tú tienes que tener claro el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué pasa? A veces los cristianos, nosotros, pasamos diferentes circunstancias que no vemos y decimos, wow, ¿será este el propósito de Dios para mi vida? ¿Será esta la voluntad de Dios para mi vida? Hay un montón de siervos en la Biblia, ¿sí?, que han pasado grandes dificultades, que después lo vamos a ver, que caminaron hacia el propósito, que se empalmaron hacia el propósito, y no les fue fácil. Pero ¿sabes qué? Cada uno, cuando encontró el propósito de Dios, marcó hasta el día de hoy la vida de muchas personas. Cuando tú te ensamblas al propósito de Dios en tu vida hace un cambio. Y no solo para ti. Cambia tu familia. Es bendecida tu tercera y cuarta generación, como dice la palabra. Pero sin propósito, tu vida es una más. Porque nosotros tenemos que tener claro el propósito de Dios para nuestras vidas. Y dice en el Salmo 138:8, es un salmo escrito por David. Yo no sé la circunstancia que estaba atravesando, no sé la guerra en sus pensamientos que estaba atravesando, pero escribió el salmista una confesión de fe. Estaba escribiendo y estaba confesando. Y dice, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanecerá para siempre. Yo soy creación tuya. No me desampararás. Él estaba atravesando circunstancias y él estaba confesando, ¿sí? Él estaba diciendo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tú fuiste llamado por el Señor con un propósito. Tú no sos una equivocación. Tú no fuiste llamado al azar. Dice la Biblia que tú fuiste llamado con un propósito. ¿Qué pasa? Tenemos que saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si no, andamos sin rumbo. Hay cristianos que hace años que están en la iglesia y no saben qué propósito Dios quiere para su vida. Si yo me sentara aquí y me pusiera a cantar, seguramente más de uno se pararía y se iría. Porque no sirvo para cantar. Me gusta cantar, me encanta cantar, pero me falta la voz. Tengo todas las cualidades menos la voz.
Sí, ¿por qué? Porque no es mi propósito cantar. No es lo que te guste, es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Si yo cantaría, me sentiría que algo me faltase, porque mi propósito es ayudar a los niños en el merendero. Mi propósito es ayudar a la gente, ¿sí?, que está en los asentamientos, a los drogaditos, a los jóvenes. Yo tengo un propósito, y si yo no cumplo ese propósito, algo me falta. Yo no nací para cantar. Muchos, me subo y canto. La Biblia dice que unos son llamados pastores, otros apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, otros maestros. Otros son llamados a servir, a ser Timoteo. Otros son llamados a servir en el ministerio, a colaborar, a ofrendar. Mira, tú tienes que tener claro en esta noche, salir con la mente despejada y sabiendo cuál es tu propósito. Porque dice la Biblia, tú, Señor, el Señor cumplirá su propósito en mí. Es una confesión. Es una confesión. Dios quiere que tú sepas cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. En esta noche vamos a ver el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Sí? Mira, en Isaías era un hombre de Dios. ¿Cuánto lo creen? Un profeta. Pero no fue fácil la vida de Isaías. Fue dura. Pasó varios años huyendo porque lo perseguían hasta desnudo. Fue tanto que un día lo estaban persiguiendo. ¿Sí? Se escondió entre un tronco y vinieron a cortar el tronco. Y ahí se acabó la vida de Isaías. De Isaías. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pero él, cuando empezás a leer los primeros versículos de Isaías, él decía, este pueblo, de su boca no salía nada de bendición, hasta que encontró su propósito y empezó a profetizar. Y las grandes promesas que hay en la Biblia hasta el día de hoy se hablan y se predican. Él vio 700 años antes de Cristo, él vio la crucificación de Jesús. Por sus huesos fuimos molidos. Y él empezó a contar. ¿Sí? Porque encontró su propósito. Cuando tú tienes claro el propósito, lo primero que va a hacer el enemigo, el diablo, es matar tu propósito. Él sabe que quizás sabe que él no te va a poder apartar del Señor. Quizás él sabe que no te vas a ir al mundo de nuevo, pero él sabe que si logra desanimarte, que si logra que no cumplas el propósito, él ya ganó. Te viene con desánimo, empezás a ver cosas malas y ahí estás, esperando algo del Señor. Cuando el diablo sabe que cuando tú te enfocas en el propósito que Dios tiene para tu vida, ¡wow! Ni el mar te puede frenar. Nadie te podrá hacer frente ningún día
de tu vida. Amén. Tienes que tener claro que tú naciste con un propósito y fuiste llamado con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en tu vida cuando tú empieces a caminar, cuando tú empieces a avanzar, cuando tú empieces a mirar el propósito de Dios para tu vida y empieces a creerle a la palabra. Nada ni nadie te puede hacer frente. Tú puedes trabajar. Tú puedes hacer montones de cosas. Pero hay algo que te falta. Y es ensamblarte en el propósito de Dios. Vemos a un joven, José. José era un joven con propósito y desde niño ya sabía el propósito que había en su vida. Él tenía sueños. Él era diferente porque el Señor lo había marcado con un propósito. Y ojo, con contarles tus sueños, tus propósitos a gente que no está madura espiritualmente, porque son los que te van a aplastar el propósito, los sueños. A José le pasó lo mismo. Le contaba a los hermanos, a los padres, y no estaban preparados. ¿Cómo que nosotros vamos a arrodillarnos delante de ti? ¿Cómo que vos vas a hacer? Y tanto fue así que los hermanos planearon matarlo. Pero ¿sabes qué? Dios cubría a José porque tenía un propósito con él. ¿Sabes qué? Dios te va a cubrir y te va a guardar porque tiene un propósito contigo. Y ese propósito, nada ni nadie lo va a destruir, solamente tú. A José lo vendieron y como esclavo. Pero él nunca se olvidó que tenía un propósito. Había sido llamado a ser rey. ¿Pero cómo? Si me sacaron de mi comodidad para ser esclavo, no importa dónde tú te encuentres. No importa quién tú eres. Quizás, como muchas veces me dijeron a mí, ni la radio te nombra. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito con tu vida. Y a José, nadie se habían olvidado. Murió José, habían mentido. Y allí estaba, creció José, muchacho lindo, como yo, así más o menos. Y era la esposa del gobernador. Se enamoró de José. Y debe ser linda porque si era la primera dama, debe ser coqueta. Al punto que José tuvo que salir desnudo. Y fue preso José. Sin beberla y sin comerla. Pero ¿sabes qué? Nunca se olvidó de que tenía un propósito. Aunque a ti te difamen, aunque te sientas en una cárcel espiritualmente, tú tienes que saber que tú fuiste llamado con un propósito de Dios para tu vida. Y allí en la cárcel fue el jefe de la cárcel. Allí donde tú te encuentres, en la situación que tú te encuentres, tú tienes que gobernar sobre esa situación. Venían a preguntarle a José lo que hacían y no lo que hacían porque él era el jefe. Y allí en la cárcel se entrenó a ser jefe porque había una misión que cumplir. Había que ser rey. Allí, en los problemas que tú te encuentres, Dios te va a entrenar para que cuando salgas de ese problema, tú empieces
a ver y cumplir el propósito de Dios que tiene para tu vida. Cuando salió de la cárcel, el rey tuvo un sueño y ninguno lo sabía, pero José sí sabía, porque los cristianos tenemos el Espíritu de Dios y sabemos hacia dónde vamos. Y Dios nos da sueños y metas. Y le dijo lo que era el sueño. Y José empezó a andar en el palacio del rey. Ya palmaba el propósito de él hasta llegar a ser rey. ¿Se había cumplido el propósito? No. El propósito era bendecir sus enemigos, los que lo habían vendido. Yo me acuerdo una vez que me enojé con un siervo de Dios y me enojé mal. Y el Señor no me bendecía. Y el Señor me mandó a pedirle perdón. Y yo le dije, ahora te endemoniaste, Dios, porque yo no le voy a pedir perdón. Él tiene que venir a mí. Hasta que entendí. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué mandé a pedir perdón a tus enemigos? Para que vean cómo tú te levantas. Y dice, y empezá a orar por vida sobre él. ¡Ja! Ahora sí, ¿eh? No. Cuando oraba por vida, él no. Para años más por él, no. Si la Biblia te dice que tenés que orar por tus enemigos y orarle por años más. ¿Pero por qué, Señor? Porque cuando tú bendices a tus enemigos y cuando tú oras por tus enemigos muchos años más, ellos muchos años más van a ver lo que Dios está haciendo con tu vida y cómo tú estás caminando hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Es eso. Dios quiere que tus enemigos vean cómo Dios te bendice. Hasta que bueno, Dios trató conmigo. ¿Sí? Ahora, uña y carne. Amén. Pero ¿sabes qué? José vio a los hermanos. Y cuando vio a los hermanos no lo reconocieron porque él estaba como rey. Él estaba como rey. Y se sacó su máscara, sus joyas y bendijo. Y prosperó. Y bendijo a su familia. Había cumplido su propósito. No miró para atrás, porque dice la Biblia que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Pusiste la mano en el arado, alpiste, perdiste. Tenés que mirar para adelante. Yo no sé si es cierto, pero estaba leyendo, dice la historia, en México, un rey de México que vino a conquistar México. Hay dos versiones. Dice que cuando llegaron, descendieron a pelear. Y este rey vio que los otros eran más preparados y lo multiplicaban el número. ¿Qué hizo este rey? Una de las versiones dice que prendió fuego los barcos. Otra versión dice que los agujereó y se hundieron. ¿Para qué? Para que sí o sí peleen y no se den vuelta y se vayan por donde vinieron. Muchas veces Dios, cuando ponemos la mano en el arado, nos prende el fuego en los barcos, nos hunde el barco para que no miremos para atrás. Pusiste la mano en el arado, mirá para adelante, porque para adelante está el propósito de Dios para tu vida. Para adelante está lo que Dios quiere
para cada uno de nosotros. Aleluya. Decí conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida. Aleluya. A ver si pones la palabra que te dije. ¿Sí? Mira. ¿Sabes qué? Esto lo dijo Pablo. ¿Sí? Que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo tenía acceso a entrar a la casa de los cristianos, agarrar a los cristianos y matarlos. Pero Dios lo había llamado, pero no con ese propósito. No con ese propósito. Dios tenía otro propósito. Y dice, ahora pues dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. No, esta no. Isaías, no. La otra. Amén. Ahora sí, cambiamos de sonidista. Amén. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Y en Gálatas dice, pero cuando agradé a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí, cuando encontró el propósito de Dios para su vida, ahí comenzó el ministerio de Pablo y la vida que Dios quería para Pablo. Pablo entraba a las casas de los cristianos, los agarraba, los mataba. Es más, cuando estaban apedreando a Esteban, él estaba diciendo, ok, pero Dios no quería ese propósito. Dios tenía otro plan para él. Dice la Biblia que fuimos llamados desde el vientre de nuestras madres. Dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Tú fuiste marcado, sellado, apartado para un propósito. Aunque anduviste errante, aunque anduviste haciendo cualquier cosa, Dios te llamó. Ahora va a empezar a cumplir el propósito.